Hola. Bueno, arrancamos hoy con un tema central en la producción musical, el famoso enmascaramiento. Tenemos unos extractos de un tutorial de un especialista en audio que nos va a guiar un poco. Efectivamente. Sí, hoy la idea es meternos a fondo en por qué a veces las mezclas suenan como apelmazadas, ¿no? Sin esa claridad que escuchamos en temas profesionales. Exacto. Queremos entender qué hacen los que saben para lograr esa nitidez, esa separación entre instrumentos. Esa es la misión, digamos. Y bueno, para que veamos lo importante que es, la fuente que tenemos es súper directa. Sí, dice algo fuerte, ¿no? Dice, y cito casi textual, que si no manejas bien el enmascaramiento, no sabes mezclar. Así de claro. Wow, fuerte, sí. Pero bueno, marca la pauta. A ver, definamos un poco qué es esto del enmascaramiento. Dale. En simple es cuando un sonido queda como escondido, ¿viste? O más bajito por culpa de otro sonido que está sonando al mismo tiempo en la mezcla. Oculto, claro. Exacto. Es un tema de cómo percibimos. Es psicoacústico. Pasa porque compiten, ya sea porque están en frecuencias parecidas Ujú, o porque uno suena justo antes o después del otro, muy pegadito en el tiempo. entiendo. O sea, el oído o el cerebro como que no puede separar bien todo. Eso mismo. Y la consecuencia directa, como dice la fuente, es una mezcla que se siente poco clara o densa. Densa, sí. ¿Y cómo empezamos a pelear contra esto? Porque el material que vimos insiste muchísimo en algo que a primera vista puede sonar raro. No mezclar en solo. Nunca. Exacto. Esa es como la regla de oro número 1, me parece. Evitar el botoncito de solo. Pero ¿por qué es tan crucial? Porque mezclar es el conjunto, ¿viste? Es cómo interactúan todos los sonidos. Si tomas decisiones escuchando un instrumento solito, le subes aquí, le cortas allá, casi seguro que cuando lo pongas con todo lo demás, no va a funcionar igual. Claro, cambia todo el contexto. Totalmente. La interacción es la clave. La fuente da un ejemplo buenísimo con una voz mal grabada. A ver, Dice que por más que la escuches en solo y le pongas reverb, delay, EQ, lo que sea para arreglarla, ujú, cuando la vuelvas a escuchar con toda la banda, los problemas de base van a seguir ahí. O peor, van a molestar otros instrumentos. tiene lógica. El contexto manda. Precisamente. Y esto nos lleva a otra cosa importante que menciona. La herramienta principal son nuestros oídos, no tanto los dibujitos del analizador de espectro. Ah, sí, eso es interesante. Claro, porque dice algo como, si solo usas los ojos para algo que es de otro sentido, no aprendes. Es buena esa frase. Los analizadores ayudan pero no deciden. Exacto. Son una guía, una referencia, pero la decisión final tiene que ser escuchando, siempre. Y en contexto. Vale, perfecto. Escucha contextual como base. Ahora, si estamos mezclando, ¿cómo nos damos cuenta de que el enmascaramiento nos está jugando una mala pasada? ¿Qué síntomas buscamos? El más obvio, creo, es cuando el elemento principal, ponele, la voz, como que se achica o pierde presencia cuando entran otros instrumentos. Como si se la comiera la mezcla. Eso, tal cual. O también una sensación general de, como de borroso, ¿viste? O que todo está muy compacto, sin aire. Falta de definición. Exacto. Sobre todo si la comparas con una mezcla profesional que te gusta. Ahí notas la diferencia, el toque. Bien. Identificamos el problema. Y ahora, la fuente propone como una especie de orden, una jerarquía de acciones para solucionarlo. Sí, un método paso a paso, digamos. Y es súper interesante porque prioriza lo más efectivo. A ver, exploremos esa jerarquía. El primer paso, el más poderoso según parece, es el balance, los niveles. Absolutamente. Ajustar los volúmenes relativos de cada pista. A eso le llama la verdadera magia. Es lo más importante, lo que de verdad distingue a un buen mezclador. La magia está en los faders, entonces. Totalmente. De hecho, menciona algo que impacta. Dice que un profesional puede pasar de 4 a 10 horas solo balanceando niveles. ¿10 horas? ¿Solo moviendo faders? ¡Wow! Eso sí que resalta la importancia. Sí, sí. Obviamente el tiempo varía, ¿no? Pero la idea es esa, la dedicación que requiere. Y la filosofía es empezar por lo más importante. La voz, el bombo, la caja, el bajo.
De lo grande a lo pequeño, digamos. Exacto, construir la mezcla alrededor de esos pilares. Y dice que un buen balance te puede dejar la mezcla al 90% lista. El 90% solo con niveles. Impresionante. Sí, y que suena mucho mejor un buen balance, aunque uses pocos plugins después, que un mal balance lleno de efectos carísimos. Eso es clave. Queda clarísimo. El balance es el rey. Ahora, ¿qué pasa si después de ajustar los niveles todavía hay cosas que chocan, que se tapan? Ahí entra el segundo paso, el paneo. Correcto, el paneo, o panorama. Ubicar los sonidos en el estéreo. Izquierda, derecha, centro. Ajá. La idea es, si algo sigue molestando, por ejemplo, una guitarra rítmica que compite con la voz en el centro, incluso después de balancear, pues la mueves un poco hacia un lado con el control de paneo. Y listo. Muchas veces eso soluciona el conflicto sin tener que tocar la EQ. Ah, claro. Libera espacio en el centro, donde suele estar lo principal. Exacto, y además ayuda a que el cerebro separe mejor las fuentes, ¿viste? Da una sensación de más amplitud, de más claridad, usando el espacio lateral. Tiene todo el sentido. Bien. Entonces, balance primero, paneo después. Si aún así persiste el enmascaramiento, ahí recién llegamos al tercer escalón. La ecualización, la EQ. Sí, pero fíjate que viene después. No es lo primero a lo que echar mano. La EQ es para ajustes más finos. Cirugía, digamos. Algo así. Atenuar frecuencias muy específicas que estén causando el problema. Por ejemplo, si el bajo y el bombo pelean mucho en los graves, bueno, quizás reducir un poquito esas frecuencias conflictivas en uno de los dos. Pero siempre escuchando toda la mezcla, ¿no? Nada de hacerlo en solo. Fundamental. Esa es la regla que repite una y otra vez. Hacerlo en solo te lleva a tomar decisiones que después no funcionan en el conjunto. Y tampoco pasarse de rosca con la EQ, ¿verdad? No, para nada. Sobre todo si la grabación original no es muy buena. Una EQ muy agresiva puede quitar lo malo, sí, pero también se lleva puesto lo bueno del sonido. Lo deja sin vida. Hay que ser sutil. Entendido. Cirugía fina y con cuidado. Bueno, esta jerarquía sigue. El cuarto paso es algo que en realidad pasa antes de mezclar. La selección de sonidos. Exacto. Esto se refiere a la etapa de producción, incluso de composición a veces. ¿Cómo sería? La fuente dice que es mucho más fácil lograr una buena mezcla si partes de sonidos que ya funcionan bien juntos desde el vamos. Sonidos bien elegidos, bien grabados. Tiene lógica. Prevenir es mejor que curar. Tal cual. Y sugiere preferir sonidos más, digamos, crudos, menos procesados de fábrica. ¿Por qué? ¿Qué problema tienen los sonidos que ya vienen muy producidos, de librerías, por ejemplo? Porque a menudo son más difíciles de encajar en tu mezcla. Ya vienen con un carácter muy definido, quizá mucha compresión, muchos efectos. Claro, te limitan. Exacto. Y pueden chocar más fácilmente con otros elementos. Un productor con experiencia, dice la fuente, elige sonidos pensando ya en cómo se van a comportar en la mezcla final, incluso cuando se les aplique compresión o limitación fuerte al final. Busca evitar distorsiones raras o artefactos feos. O sea, pensar en la mezcla ya desde que eliges el sonido de sinte o grabas la guitarra. Interesante. Es clave, sí. Es parte de la visión global. Y el último pilar de esta jerarquía es el control de ganancia, el famoso gain staging. Suena muy técnico esto. Lo es un poco, pero es fundamental. Es la base técnica de todo. Se trata de asegurar que cada pista entra a la cadena de mezcla con un nivel de señal adecuado. Ni muy bajo ni muy alto. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Principalmente, evitar el clipping. Esa distorsión digital horrible que pasa cuando la señal se pasa de cero. Ajá, el rojo. Ese. Y también evitar saturar los plugins sin querer. La idea es dejar suficiente headroom, o sea, un margen dinámico para poder trabajar cómodamente después con EQ, compresión, etc. Como preparar bien los ingredientes antes de cocinar, ¿no? Que todo esté a punto. Exactamente, esa es la analogía. Si no haces un buen gain staging, los compresores pueden reaccionar de forma extraña, las saturaciones pueden ser accidentales en vez de controladas, todo se vuelve más caótico. Permite que las herramientas creativas funcionen como deben. Eso. Es la base para que todo lo demás funcione bien y de forma predecible. Perfecto. Entonces, la jerarquía está clara. Balance, paneo, EQ con cuidado, selección de sonidos preventiva
y gain staging como base. Ahora, la fuente también nos advierte sobre errores típicos. Ya dijimos lo de mezclar en solo. ¿Qué más hay que evitar? Varios. Uno muy común es creer que cuantos más plugins uses, mejor va a sonar la mezcla. Ah, la plugin manía. Esa misma. La idea de que el último plugin mágico va a solucionar todo. La fuente insiste mucho en que no. Los plugins son herramientas, pero lo importante es la técnica, el conocimiento y el oído. El criterio. Exacto. Un buen balance siempre va a sonar mejor que un mal balance lleno de plugins caros y complicados. Es un buen recordatorio. Invertir más en aprender la técnica que en coleccionar plugins. También alerta sobre copiar curvas de EQ visualmente. Sí, eso es un error bastante común, sobre todo al empezar. Ver la curva de EQ de una canción super pro, ya masterizada, y tratar de copiarla en tu mezcla. ¿Por qué está mal? Porque cada mezcla es un mundo. Y esa curva final de una canción masterizada es el resultado de todo un proceso, incluyendo el mastering, que afecta al conjunto. Aplicarla sin más a una pista individual o a tu mezcla sin masterizar puede ser totalmente contraproducente. De nuevo, el oído manda, no la vista copiando formas. Exacto. Confiar en lo que escuchas en tu contexto. Y menciona algo sobre la EQ dinámica en la mezcla. ¿Cuál es el peligro ahí? La EQ dinámica, que solo actúa cuando una frecuencia pasa cierto nivel, puede ser útil, sí, sobre todo en mastering para controlar alguna resonancia molesta. Pero usarla mucho en pistas individuales durante la mezcla puede ser complicado. Podrías estar atenuando partes buenas del sonido como un golpe de caja o el ataque de una nota, solo porque momentáneamente superan el umbral. Ah, claro. Y dejar resonancias malas que están por debajo. Justamente. Requiere usarla con mucho criterio y sabiendo bien qué buscas. No es una solución mágica para todo. Entendido. Bueno, hemos hablado mucho de lo que pasa dentro de la compu o la consola, pero hay un factor externo clave. ¿Dónde escuchamos? La acústica de la sala, los monitores. ¿Crítico? Absolutamente crítico. Si tu sala tiene una acústica mala, mucho eco, resonancias raras, graves que retumban por todos lados, lo que estás escuchando no es realmente tu mezcla. Estás escuchando la mezcla más los problemas de la sala. Exacto. Y entonces empiezas a hacer correcciones en la mezcla para compensar esos problemas de la sala. Y cuando la escuchas en otro lado, suena fatal. Tal cual. Desbalanceada, rara. Por eso se insiste tanto en tener buenos monitores de estudio. Y, si se puede, tratar acústicamente la sala, aunque sea un poco. Paneles acústicos, trampas de graves. Esas cosas, y si tratar la sala es imposible, bueno, la fuente sugiere invertir en unos buenos auriculares de estudio, de los cerrados o abiertos pero de buena calidad. Como una alternativa más fiable que una mala sala. Sí, te dan una referencia más consistente. Incluso se habla de consultar a ingenieros acústicos profesionales, lo que te da una idea de lo importante que es este tema. Queda claro que el entorno de escucha no es un lujo, sino parte de la herramienta. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que resumir el mensaje central para alguien que está aprendiendo a mezclar, ¿cuál sería? A ver, yo diría que el enmascaramiento existe, es un desafío real, pero se puede manejar con método. Que no hay atajos mágicos ni plugins milagrosos. Nada le balas de plata. Nada. La solución pasa por seguir una jerarquía lógica. Darle prioridad máxima al balance, usar el paneo para crear espacio, ser inteligente y cuidadoso con la EQ, elegir bien los sonidos desde el principio y tener una base técnica sólida con el gain staging. Y sobre todo, confiar en tus oídos y escuchar activamente en un lugar lo más fiable posible. Exactamente. Entrenar el oído y trabajar con método. Y quizá entender estos fundamentos es en sí mismo el verdadero atajo. Te ahorra horas de frustración probando cosas al azar. Totalmente de acuerdo. Te lleva a resultados más claros y profesionales de una forma más directa, construyendo sobre bases sólidas. Perfecto. Bueno, recapitulemos muy rápido. Vimos qué es el enmascaramiento, por qué es crucial mezclar siempre escuchando el contexto completo, y desglosamos esa jerarquía de acciones. Balance como rey, paneo para abrir espacio, EQ como ajuste fino, selección de sonidos inteligente y gain staging como cimiento técnico. Sin olvidar los errores comunes como depender demasiado de los plugins o copiar EQs
y la importancia vital del lugar donde escuchamos. Genial. Y para cerrar, la fuente nos deja ticando una idea interesante para reflexionar. Si la selección de sonidos es tan importante desde la producción misma, Ajá. ¿cómo cambiaría todo si empezáramos a pensar en evitar el enmascaramiento ya desde la composición o el arreglo? Upa. Interesante. Claro, o sea, si al crear las melodías, las armonías, los ritmos, ya estuviéramos pensando activamente en cómo van a convivir en el espectro en el tiempo, antes incluso de grabar nada. Es una vuelta de tuerca genial. Pensar la mezcla no como la etapa final donde arreglas problemas, sino como la consecuencia lógica de decisiones tomadas desde la creación musical misma. Da para pensar, ¿no? Definitivamente. Cambia la perspectiva. Bueno, con esa reflexión nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.